Son las 9 de la mañana con 36 minutos y vamos a ir con nuestro panel. Ya lo decíamos, vamos a tener un panel un poquito más acotado. Vamos a saludar de inmediato quienes están con nosotros ya conectados. Está acompañándonos el director ejecutivo de la Fundación Chile 21, Daniel Grimaldi. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. No sé si tienes silenciado tu micrófono, Daniel, que no te escuchamos ahí cuando nos hablaste. A ver si ahí mejoramos. No. No, todavía no tenemos el audio, vamos a ver si podemos mejorar. No sé si Felipe, me escuchan los dos bien. Voy a saludar también a Felipe Caro López, investigador de la John Glenn College of Public Affairs de la Ohio State University. Felipe, buen día también. ¿Me escuchas bien? No sé cómo nos llega tu audio. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Sí. Yo te escucho bien, no Perfecto. sé si me escuchan ustedes. A ti te escucho perfecto. No sé ahí, Daniel, si... No, todavía no te escuchamos, Daniel. No sé qué tendremos ahí, no sé si será también de tu audio allá en tu conexión, pero vamos a tratar de ir mejorando aquello. Oigan, voy a entrar ya en materia mientras vamos mejorando esa conexión y quiero entrar de inmediato en lo que tiene que ver con esta bajada que se hace en torno a lo que es la situación de la forma en que se van mostrando los grados de cohesión alta o baja en las coaliciones en nuestro país, a propósito de lo que plantea la expresidenta Michelle Bachelet. Lo recoge la tercera sin ir más lejos, y ella señala que si el progresismo no está suficiente unido, la derecha está igual o peor. Se refirió obviamente a este tema, también estuvo hablando respecto a la futura carrera por la presidencia, asegurando que si su nombre sigue apareciendo en las encuestas es porque al progresismo le falta tener nombres. Entremos en eso, vamos a estar ahí mejorando también la conexión de Daniel, pero por lo pronto, Felipe, parto contigo para entrar en este tema, que más allá de yo estoy mejor que tú estás mejor que yo, hay un tema de fondo que tiene que ver con la capacidad de cohesión que tengan las coaliciones y de poder sacar adelante una agenda, algo que se ha visto bastante claro, por ejemplo, en las dinámicas parlamentarias. Sí, yo creo que tenemos que llegar a un nivel aún más profundo, que es cuáles son las principales falencias que existen en el sistema político que permite este nivel de dispersión en distintas coaliciones y en distintos partidos, que justamente hace más complejo que se puedan establecer objetivos y proyectos colectivos comunes. Entonces, al final es una problemática que se ha dado ya y que ha sido altamente ya identificada como tal. El sistema político chileno, con la última reforma que se hace justamente bajo el alero de la presidenta Bachelet, generó una dispersión tal que hace muy complejo el poder establecer una mirada en conjunto entre las distintas fuerzas políticas, incluso entre comillas dentro de los mismos sectores. Ahora, los procesos que se están viviendo tanto en la izquierda como en la derecha, incluyendo también el centro político, son distintos en tiempo y también distintos en forma, principalmente porque la izquierda ya vivió un proceso de apertura, por decirlo así, en donde emerge una fuerza política nueva, que es actualmente el Partido Frente Amplio, que en su momento fueron 3 o 4 partidos de manera independiente, una nueva generación completa que intenta llegar y básicamente tomarse el poder, que es lo que corresponde, y que por lo tanto ese proceso que es bastante traumático ya lo vivió en su momento la izquierda y que en realidad ahora básicamente es ver la forma en la cual se crea este nuevo proyecto de izquierda sin matices versus el nuevo proyecto de lo que es el socialismo democrático. Y por la derecha recién se está partiendo esa batalla hegemónica. Muchas de las personas están estableciendo que es muy complejo, era muy complejo que la negociación entre el Partido Republicano con Chile Vamos tuviera algún tipo de final feliz, por decirlo así, porque el Partido Republicano necesita pedirle a Chile Vamos por la hegemonía del sector. Y por lo tanto el salir a competir en algunas capitales regionales, el salir a competir en algunas comunas populares en la región metropolitana, era clave dentro de su estrategia para poder establecer un crecimiento. Es muy probable que el Partido Republicano se transforme en el partido más votado de la oposición, lo cual no significa que superen votos a la combinación de los 3 partidos de Chile Vamos, pero también hay un elemento traumático ahí y también hay que considerar, cosa que se ha estudiado bastante poco, cuál es el rol del Partido Social Cristiano, que básicamente lanza 80 candidaturas principalmente para también reclamar su espacio político dentro del sector, porque, y recordemos lo que dijo su presidenta y diputada Sara Concha, diciendo que ellos querían negociar con Chile Vamos y querían negociar con republicanos para poder llegar a
a candidatos comunes y no se pudo principalmente porque no le contestaron el teléfono. Eso significa que para estas dos fuerzas que están en combate, la aparición de un tercer referente no es una opción. Por lo tanto, los socialcristianos salen a competir abiertamente para establecer, aunque marquen 2 o 3 puntos, que ellos existen dentro del sector político de la derecha y que están dispuestos a competir por esos espacios de igual a igual, independiente como les vaya. Entonces, es verdad, son procesos similares, pero que están en etapas y en contextos distintos. Daniel, ahora ya tenemos audio contigo. Importante que entremos también en estos mismos temas en cuanto al sustrato que hay detrás de lo que es el planteamiento hecho por la expresidenta Michelle Bachelet, que va particularmente con la fortaleza o cohesión que tienen las coaliciones, pero además unos factores que también los establecía Felipe, este origen que viene en el sistema político y que está teniendo además varios apuntes y críticas hoy por hoy. Daniel, te dejo ahí la palabra. Sí, me perdí una parte de la exposición de Felipe, pero quisiera, bueno, al respecto no es novedoso que si las fuerzas políticas van separadas, tienen menos posibilidad de ganar. Ahora, si uno mira en el fondo lo que existe en cada una de estas dos grandes familias, las izquierdas y las derechas, tampoco está tan fácil pensar en la unidad. Hay proyectos muy diferentes dentro de la derecha. Incluso el Partido Republicano tuvo una fractura. O sea, podríamos decir que existe una extrema derecha y una ultraderecha en Chile, representada por personajes que son mucho más mediáticos que con un poder real. Ahí también tendríamos que preguntarnos por qué los medios de comunicación le dan tanta cobertura, o habría que estudiar si es que tienen más cobertura que lo que representan verdaderamente en las preferencias de la población. Pero la cosa es que tanto en la izquierda como en la derecha hay una fragmentación muy importante. Y a mi juicio eso está relacionado tanto con el desgaste de viejos proyectos políticos que necesitan actualizaciones y esos proyectos que no se han actualizado tienen fracturas al interior. La derecha, cuando se ha acercado al centro y no ha logrado luego actualizar sus propuestas para el Chile que cambia, también tiene una fractura y una reacción de los sectores más conservadores, y ahí tienen a Kast. Y aún así, Kast, cuando intenta hacer algo para acomodarse también a un electorado más grande que su tribu, también tiene una fractura. Cosa parecida, tengo la impresión que le pasa también a la izquierda. Pero el problema está en que esas propuestas políticas puede que funcionen dentro de los votantes o los electores que tienen preferencias políticas definidas. Y eso también es un problema mayor, creciente en el mundo, y Chile también es representante. Antiguamente la gente se cambiaba intracoalición, ya no había fidelidad partidaria y se cambiaba hacia otro partido, y eso era novedoso. Ahora hay traspaso de la frontera izquierda-derecha, y hay un bolsón de 5 millones de electores nuevos que sabemos muy poco de ellos. Entonces, ahí hay una gran interrogante a resolver. Para mí el principal problema no es que la izquierda o la derecha estén más o menos fragmentadas. Yo creo que están igualmente fragmentadas, sino es qué liderazgo es capaz de unirlas, porque los proyectos no están unidos. Entonces, para mí, la forma fácil de unirla o el camino más corto es a través de un liderazgo. Y ahí hay una pregunta. En la derecha no hay un liderazgo único, en la izquierda tampoco. ¿Habría uno que no está disponible particularmente a por el asumir? momento no está disponible, pero Sí. entonces si jugamos en la otra área, despejando esa variable, no existe. Entonces ahí está el problema. Sí. Felipe, ¿cómo ves también estas reflexiones en torno a la importancia de contar con liderazgos a propósito de lo que son las debilidades que pueden tener cada uno de estos partidos políticos? Y por otro lado, también el factor de desafección política, que me da la impresión que lleva a que las personas, los electores, en ese porcentaje del que está hablando Daniel, se vayan moviendo entre coaliciones más allá de los idearios primigenios de los partidos políticos. Sí, no, pero ahí hay que entender que ese nuevo bolsón de voto no es que sean apolíticos o que estén desafectados de la política. O sea, claramente no participaron simplemente por un tema de costo-oportunidad. Muchas veces para ellos perder una mañana completa o perder un día completo en una fila para poder votar por gente a la cual sencillamente no le interesa
no tenía ningún tipo de sentido. Ingresan 100% obligados, y eso también es una característica que es bastante particular, que los nuevos bolsones de voto son un bolsón de voto bastante pragmático. Es un bolsón de voto impulsado por los ejes tradicionales de izquierda a derecha, que son gente que puede votar por un candidato del Partido Republicano para concejal y puede votar por un candidato alcalde del Partido Comunista sin ningún problema, porque a ellos les interesan más los proyectos y ahora les interesan mucho más las propuestas, y muchas de estas propuestas tienen que ser prácticas y realistas, un poco como volviendo a la lógica del cosismo que en su momento se le criticó mucho a Joaquín Lavín. Este bolsón de voto yo encuentro que es relativamente peligroso para los proyectos sobre ideologizados, porque básicamente no ven la sociedad bajo una estructura de orden tradicional entre los valores propios de la izquierda o propios de la derecha. Para ellos es un voto bastante práctico. ¿Cuál es el que me va a dar las mejores soluciones y el que me va a generar los mayores beneficios al lado? Yo creo que son un bolsón de votos más o menos interesante, que no tienen ningún problema con recibir asistencia estatal siempre y cuando cumplan un nivel alto de calidad, pero al mismo tiempo quieren mantener gran parte de sus libertades individuales y quieren definir en un 100% qué es lo que van a hacer con sus recursos. Por lo tanto, son gente que buscan solidaridad del sistema, pero que no están muy dispuestos a entregar solidaridad al sistema. Entonces, tienen muchas características extrañas, por decirlo así. Yo me recuerdo, hace algún tiempo atrás vi una entrevista donde una socióloga hacía el parangón de que en Chile la gente que se considera o que puede ser clasificada como cuica es la misma que podría ser clasificada como flaite. Tienen como la misma lógica en la estructura de poder relacionarse con la sociedad desde una perspectiva propia y buscar un beneficio personal sin necesariamente buscar un beneficio para toda la comunidad. Y la inmensa mayoría de ellos, de los comillas, flaites que decía esta socióloga, que son normalmente gente mucho más vulnerable, es la que está actualmente ingresando al sistema. Son los que habían salido con el voto voluntario principalmente, y que están dispuestos, como decía, a votar por distintos proyectos políticos. Y es ahí donde también asuma el tema de los liderazgos que decía Daniel. ¿Sí? Aquí el tema de los liderazgos políticos no es un liderazgo solamente para el sector, es un liderazgo para un bolsón importante que no está dispuesta a votar por ti, por tu ideología. Está dispuesta a votar por ti, por las promesas y por la buena gestión que tú logres hacer en el tipo de gobiernos que tú tengas. Yo creo que eso se nota mucho más en los gobiernos locales, sobre todo en las municipalidades. Entonces, ese bolsón de votos también es peligroso porque abre la puerta a proyectos que no son partidistas, pero que hacen un checklist, o sea, una lista de supermercados de todas las cosas que podrían entregar si les entregan el poder. Y eso es complejo, porque en realidad también los nuevos liderazgos tienen que generar este equilibrio, mantener los elementos básicos de los valores propios de su sector, pero al mismo tiempo entregar un pool de soluciones en políticas públicas para un nuevo bolsón de votos que son en definitiva los que van a determinar quién gana una elección y quién la pierde. Daniel, te dejo ahí la palabra para poder entrar también en los puntos que nos señalaba Felipe. Yo concuerdo parcialmente con Felipe. Y me voy a concentrar en la diferencia para que sea más entretenida la conversación. Yo no estoy seguro que ese nuevo bolsón de votantes que ingresan, que coincido en que sí pueden definir una elección, claramente, en que sea un voto pragmático. Sí coincido en que sea un voto desideologizado, pero el hecho de que sean pragmáticos me queda mucho más en duda, porque el pensamiento pragmático, al menos como en la ciencia política, se comprende una reacción, una reflexión pragmática. Tú haces una relación costo-beneficio para el cual necesitas mucha información, sabes lo que te conviene y se asemeja mucho más a la imagen de lo que conocemos como el elector racional, que es bien acotado. Un elector pragmático es un elector muy racional, que evalúa, que tiene conocimiento, un conocimiento relativo, nunca absoluto, de las políticas públicas y puede, en función de los resultados, moverse de un lado al otro. Eso implica que ciertos electores tienen capacidades de analizar, que están sometidos a información o están expuestos a información política, que la reciben, que la evalúan y pueden, por lo tanto, tener un voto pragmático y no ideológico. Lo que a mí me parece es que aquí estamos enfrente de un elector que es muy desinformado en política,
que no hace una evaluación en torno a los resultados, sino más bien de las imágenes de comunicación política, que puede ser muy engañosa, que como tiene poca capacidad de resistencia a noticias falsas porque no está expuesto, porque su mundo está en otras preocupaciones, puede ser mucho más fácil una presa para los populismos. Los populismos para mí no son pragmáticos, son completamente agentes que capturan un voto que no hace una evaluación consciente o que no pesa bien las consecuencias de ese tipo de gobierno, porque no tiene por qué estarlo tampoco. Tenemos una formación ciudadana que ha caído en su peso en los colegios hace mucho tiempo. La política y el Estado ha abandonado la formación de los ciudadanos. Entonces, a mí me da la impresión de que ese bolsón de no electores de hace mucho tiempo que hoy entran con muy pocas capacidades para juzgar los elementos políticos y son presa mucho más fácil para campañas de desinformación. Entonces, me da la impresión de que las campañas se van a jugar de aquí en adelante en una cancha de lo irracional y de lo emocional, como les gusta decir, sin mucho comprender qué significa una reacción emocional, como si estuviera separada la emoción del cerebro o de la inteligencia, lo que es completamente falso. Me indica que se van a ir hacia ese tipo de cosas mucho más manipulables, digamos. Sí, ahí entremos ya también a su vez, entrando en la última parte de esta conversación, Felipe, en el factor de este bolsón de electores del que estuvimos hablando en tu anterior intervención, en el que entró también Daniel haciendo algunos contrapuntos respecto a lo que planteabas tú, y además la posibilidad de que en ese bolsón también entren algunas visiones más populistas. Y también hacía ahí la bajada, Daniel, eventualmente cómo se puede estar manifestando eso en la campaña que ya está en vigor en nuestro país para las municipales y de gobernaciones. Sí, mira, Daniel tiene un punto bien interesante si se toma desde la teoría. Ahora, las últimas elecciones nos han dado, yo creo que un ejemplo y un baño de realidad que podría ser considerado. A ver, cuando yo me refiero a un voto pragmático, no me refiero a un voto pragmático desde la ciencia política en sí mismo o dentro de esos marcos teóricos. Una persona es tan sencilla como que puede votar por quien le entrega o quien le ofrece más cosas. Y bajo esa perspectiva, si nosotros lo viéramos desde una lógica, o sea, un 100% económica, es un voto 100% racional. Yo voto por aquella persona que me entrega o que me promete un mayor beneficio a cambio del voto. Por lo tanto, entra dentro de la lógica racional. Que no sea un votante racional dentro de la teoría tradicional de la ciencia política, porque no incluye dentro de su análisis todos los aspectos propios de los costos y beneficios de todo el sistema. Daniel bien lo dice, no tiene por qué hacerlo. Pero eso tampoco implica que su voto no sea racional. No es racional bajo la teoría de la ciencia política, pero 100% racional bajo su perspectiva propia. Y es importante empezar a incorporar ese elemento porque en el momento que tú estableces que los votos racionales son gente que necesita una gran cantidad de información para tomar decisiones, incluso tomando decisiones con la información equivocada y tomando decisiones incluso con fake news, está tomando un voto racional porque hace un ejercicio interno y mental propio. Voto por aquella persona, por aquel proyecto, no, básicamente más por la persona que por el proyecto, que promete o que bajo mi perspectiva me va a entregar más beneficios. Y eso es una decisión 100% racional. No hay ningún tipo de lógica. Sí estoy de acuerdo de que es que la gente compra, por decirlo así, proyectos que en realidad muchas veces prometen más de lo que la misma institucionalidad democrática permite. Y eso también abre la puerta a que entren básicamente los populismos que lo que hacen es corromper la institucionalidad para poder cumplir estas promesas que van más allá de las reglas del juego establecidas. Y es ahí donde entra también la lógica un poco más práctica, por decirlo así, o sea, de la necesidad de estos liderazgos más tradicionales, de poder generar un punto intermedio, o sea, de poder entregar efectivamente soluciones públicas a problemas públicos, o sea, poder establecer buenas políticas públicas, pero como bien dice Daniel, en un nuevo campo, en un campo donde el mensaje tiene que ser sencillo, tiene que ser directo, tiene que ser lo que el profesor José Menéndez decía, si un problema es difícil de explicar y la solución es difícil de explicar, entonces para la ciudadanía no es un problema. Vamos a tener que empezar a simplificar el lenguaje, porque también, y digámoslo, en el contexto de las comunicaciones inmediatas, sobre todo a través de las redes sociales, los grandes mensajes que antes se establecían con mucho contenido, con mucho
eje valórico, no tienen tampoco tanto espacio para poder estar. Entonces estamos bajo una dinámica constante y el gran desafío de los nuevos liderazgos políticos es entregar un mensaje correcto, que sea atractivo para este votante, por decirlo así, porque insisto, este votante sí toma una decisión racional. La decisión racional es: yo voto por aquel que me entrega, bajo mi raciocinio, bajo mi propio análisis, el mejor beneficio a cambio de mi voto. Esa es la nueva lógica. Entonces, el gran desafío, yo insisto, es básicamente, como bien dice Daniel, establecer nuevas estrategias en el espacio comunicacional político, y esos son desafíos que en realidad están penetrando muy poderosamente tanto en las coaliciones de las izquierdas y las coaliciones de las derechas. Daniel, te dejo ahí también tiempo, nos quedan los últimos minutos para ir cerrando esas ideas y Ya, obviamente a ver, los para contrapuntos no, que te parezcan. claro, para no irnos en una discusión de politólogos, porque sí, sigo manteniendo la diferencia, porque pienso que, claro, las personas que votan por ideología, por un partido, también tienen una elección racional. Si yo voto por mi clase o voto por la gente de mi partido, es porque racionalmente favorece a mi clase social. Entonces, para mí, el concepto de lo pragmático y lo racional no me sirve tanto para explicar los nuevos votantes. Yo creo que sí, me sirve más el votante, la idea de que tienen muy poca información y están muy lejos de lo que el sistema político propone, y que el sistema político, como en los años 30, incluso antes, va a recurrir mucho más a estrategias de mercadotecnia y de captar fácilmente a aquellos electores que están necesitando algunas respuestas muy sencillas, pero no necesariamente sometidas a la prueba del funcionamiento. Es decir, yo puedo decir: hay que meterlos a todos a la cárcel, eliminar a todas esas lacras de la delincuencia, y en mi gobierno no se va a soportar nada de eso. Mano dura. Veamos lo que resulta en la mano dura en muchos países. Un fracaso absoluto. Cuando no se hacen propuestas de revisión del sistema judicial, del mejoramiento de las cárceles, mejoramiento de la educación, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo la impresión de que vamos a ir caminando hacia ese tipo de discursos que son completamente irracionales, engañosos, que están dentro de la... A ver, cuando hablo de lo racional es el ajuste, como decía Kant, de los medios a los fines. En cualquier situación, el ajuste de los medios a los fines. Es un pensamiento racional. Esos medios no van a estar ajustados a esos fines que dicen. Y ahí estamos en un campo de la irracionalidad, la emocionalidad, como dicen algunos, del engaño, del fake news. Y creo que eso se va a acentuar en Chile en los próximos años. Bueno, importante ir viendo ese trasfondo que hay obviamente en la discusión política, hacer esa bajada también desde la perspectiva más de la ciencia política, así que muy pertinente el poder entrar en eso, no quedarnos tanto en la noticia, quedarnos tanto en lo que se ha estado debatiendo en las últimas horas, sino que además ir en el trasfondo que de seguro... No lo habíamos pensado, pero salió así, pues si Sí, hay dos politólogos se arma. era pertinente tenerlo así, es lo que también se valora en este tipo de espacios. Daniel, Felipe, yo quiero agradecerles el tiempo que tuvieron con nosotros. Nos reencontramos a futuro en nuevos paneles. Un abrazo a ambos. Mucho gusto y... Chao Rodrigo, chao Daniel, un gusto. Saludos Rodrigo. Chao, chao.